¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Damián Muñoz Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el catedrático profesor ingeniero Juan Morales. En esta ocasión vamos a entregar los ejercicios de la unidad 5 en Tijuana, Baja California, a 27 de octubre del año 2019. Y vamos a empezar con definiciones. ¿Qué es una correlación? Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, nacido en 1857 y fallecido en 1936, que fue quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Las propiedades son: propiedad 1, el valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir que 1 es menor o igual a R, pero siempre van a ser menores a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufriría cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Y 3. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, eso es lo que nos dice en definiciones lo que es una correlación. Debe de tener valores que están entre la par entre X y Y. Tiene unos errores típicos, comunes, perdón, y una regla, ¿no? Que debe ser menor a 1, a -1 y a 1. Luego vamos a un ejemplo que dice tamaño del cerebro e inteligencia. Y se lee así: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI, de coeficiente intelectual de Wechsler, de un grupo de sujetos. Según datos de StarLib, Brain Science, Head Size and Intelligence Quotient in Monsovic Twins de Tramo et al. Es una referencia de un libro, volumen 50, número 5. Y tenemos aquí los siguientes datos: el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 965, y un coeficiente intelectual de 90, 1029 centímetros cúbicos, y un coeficiente intelectual de 85. 1030 y coeficiente intelectual de 86, 1285 y 102. Y vamos a ver, dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una relación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Vamos a ver las respuestas y para eso vamos a utilizar lo que es Minitab. En este caso, vamos a abrirlo. Bueno, que tenemos ya abierto el Minitab y vamos a ver, en este caso aquí tenemos 10 datos y vamos a irnos a Stat Basic Statistics y nos vamos a correlación. Y aquí vamos a seleccionar tamaño del cerebro, coeficiente intelectual,
El método va a ser Pearson Correlation, que es el que nos pide, displays, y le damos OK. Que nos dice que hay una correlación del tamaño, dice Pearson Correlation of tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente actual, nos dice que es de 0.179, de 0.179 y un valor de P de 0.620. Entonces, esto es el resultado del ejemplo, que lo tenemos aquí, 0.179, y tenemos la gráfica de correlación. ¿Cómo lo sacamos la gráfica de correlación? Pues la gráfica de correlación es gráfica, scatter plot. Nos vamos con regresión. Y aquí tenemos los datos. Bueno, aquí en nuestras variables. En las variables vamos a poner de Y, vamos a poner el coeficiente. Y en la variable X, el tamaño del cerebro. Le damos OK. Y tenemos nuestra gráfica de correlación. ¿Sí? Que tenemos aquí pegado. Y luego vamos a hacer uso del asistente. Ok. Seguimos con el uso del asistente. Regresión. Y con simple. Es una lineal. Y dijimos que en la columna del Y va a ir el tamaño del cerebro, un nivel de alfa que es 0.05 y pues ya sabemos que es el 95%. No nos están dando otros datos, pues vamos a dejarlo por default. Y tenemos las gráficas que nos dicen que tenemos un valor de Y de 71.83 más 0.2862. Y vamos a ver, dice, ¿hay alguna relación entre X y Y? Y pues nos dice que no. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significante porque es mayor a 0.05. Recuerden que tenemos una regla ahí para determinar que hay una relación. Y luego tenemos un porcentaje de explicación en la variación para el modelo y nos dice que el 3.21 por la variación en el coeficiente intelectual puede ser explicado por el modelo de regresión. ¿Qué más nos dice la gráfica? Vamos a ver. Ok, dice, the correlation between coeficiente intelectual and tamaño del cerebro is not statistically significant. Lo mismo es mayor a 0.05, ¿no? Y luego tenemos aquí una información, dice the fifth equation for the linear model that describes the relation between y and x is, ya tenemos aquí, ¿no? 71.83. Oh, y luego nos dice, if the model fits the data, pues aquí nos está dando una información que lo pegamos aquí. Y llegamos a la siguiente conclusión para el ejemplo que dice, considerando el punto 179, el cual está muy cercano a 1, determinamos que existe una correlación baja entre el cerebro y el coeficiente intelectual, pero tampoco tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alternativa. Muy bien, ese es en cuanto al ejemplo. Y vamos al ejercicio del calentamiento global, que nos dice lo siguiente. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2,
A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados por diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Y tenemos que un CO2, creo que CO2 es dióxido de carbono, vamos a ver, CO2, nada más ahí para, está CO2. Dióxido de carbono, es correcto. Dióxido de carbono. Ok, y entonces tenemos dióxido de carbono, 3, supongo que esto es partes por millón, concentraciones y en temperaturas. Tenemos los datos, vamos a abrirlo en el Minitab. Y vamos a resolver el ejercicio. De hecho, ya lo tenemos resuelto. Nada más vamos a ver cómo llegamos a ese dato. Vamos a cerrar este. Yes. Y vamos a abrir el... Tenemos 3.14, 3.17, 3.20, 3.26, 3.31. Y tenemos que va 3.9, 14, 3.9. Bien, tenemos aquí ya los datos. Y pues vamos a estadística. Estadística básica, correlación. Vamos a tomar los dos. No cambiamos nada porque seguimos utilizando la correlation Pearson. Y vamos a darle OK. Y tenemos que la correlación de Pearson para el dióxido de carbono CO2 es de 0.892 y un p-value de 0.001, que nos quiere decir lo siguiente. Tenemos 0.0892, tenemos nuestra gráfica. Vamos a sacar la gráfica también. Vamos hasta graph, scatter plot, relación, retrogression. Y tenemos que para el valor de la X es CO2. Valor de X y valor de Y es la temperatura. La escala, no tenemos nada que hacer aquí. En etiquetas tampoco. En data view, nada. Data options, frecuencia, no. Múltiples gráficas, vamos a darle OK. Escala y vamos a darle OK. Y tenemos nuestra gráfica. Nos indica los puntos de relación, como podemos ver. Va pues, en una línea ascendente. Bien, y tenemos en partes por millón del CO2 en las X y en el Y 14, la temperatura, ¿no? Y luego vamos a resolverla a través del asistente para llegar a la conclusión del ejercicio. Entonces determinamos que para la columna Y es temperatura, para la columna X es partes por millón. Dice data, no, lo dice mitad lineal. Recuerden how much risk, o sea, aquí es el 5.05, el nivel alfa. Le damos OK. OK. Y tenemos el valor 10.48 de Y y 0.10.01092 de X. Y luego nos dice, is there a relationship between Y and X? Dice, the relationship between temperatura and CO2 partes por million is statistically significant because P is less than 0.05.
Ok, nos quiere decir que la relación entre la temperatura en grados centígrados y dióxido de carbono en sus partes móviles es estadísticamente significado. ¿Por qué? Porque es menor a 0.05. Recuerden que es una regla nos dice aquí, más arriba en las definiciones, son parte de las propiedades. Las propiedades es decir menor o igual a 1. Entonces, calentamiento global. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Y nos dice de 79.56 of the variation in temperatura can be explained by the regression model. Pues aquí tenemos, ¿no? Tenemos que es un alto porcentaje y tenemos vamos a explicarlo. Ay, no, es que sí está un poco. Okay. Y que nos dice la positiva correlación es de R es igual a 0.89, indica que cuando el CO2 incrementa, la temperatura también se incrementa. Eso es lo que nos quiere decir, que sí hay una correlación entre Y y X. O sea, cuando los CO2, el dióxido de carbono incrementa, la temperatura también incrementa. O sea, sí hay una relación ahí, una correlación establecida entre eso. Entonces, la conclusión es la siguiente. Considerando que el punto 892, el cual está cercano a está cercano a 1, determinamos que existe una correlación baja entre el dióxido de carbono, vamos a ponerle aquí, dióxido de carbono. Dice, considerando el cual está cercano a 1, determinamos que existe una correlación baja entre el CO2, dióxido de carbono, y la temperatura. Pero tenemos suficiente evidencia para aceptar que existe una correlación lineal entre el dióxido de carbono y la temperatura. Pero vamos a poner eso en paréntesis. Vamos a ponerlo. Ok, vamos a continuar con la explicación de regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre llamada variable explicativa de la predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando trabajamos con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor muestral observado y el valor de Y, predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y, observada menos Y predicha y es igual a Y y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible.
Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y, observada en menos de y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menor a Y. Y tenemos un ejemplo. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bien, pues vamos a abrir Minitab y para ver el ejercicio del... Muy bien, aquí tenemos los ejercicios de datos de hombres de 40 datos. 40 datos. Y vamos a sacar la regresión. ¿Y qué nos dice para sacar la relación? Es en estadística, es en regresión, en Fight Line Plot. Y tenemos aquí los valores. En el valor de Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en el valor, pues obviamente, ¿no? Tenemos que hacer lineal. Las gráficas van a ser 4 en 1. Ya la opción es un valor de confidencialidad del 95%. Y le damos OK. Y aquí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que vamos a ver, tenemos que un valor de R de 5.50 de S, que es igual a 5.58772, un valor de R cuadrática de 71.4% y un valor de R cuadrada ajustada del 70.7. Tenemos que la edad de los 59.64 más .6259 es la edad del hombre. Y tenemos una regresión de un valor de P de puntos de 0, y lo cual es menor a 0.005. Y tenemos un valor de F de 94.91. Tenemos un error de la diferencia 38, 1186.46. En total tenemos 41.49.66. Y tenemos aquí un histograma, tenemos una de orden versus fits y tenemos el resultado, ¿no? Muy bien. Luego vamos a continuar con correlación. Estamos viendo con el uso del asistente, regresión lineal simple. Aquí ya lo tenemos ajustado, lineal, valor de alfa. Le damos OK. Vamos a darle que la edad de hombre va en X y en Y tamaño de cintura. Y aquí tenemos el report, el summary report, y que nos dice, is there a relationship between Y and X? Y nos dice, the relationship between tamaño cintura CM hombre and edad hombre is statistically significant. P less than 0.05. Nos dice que es menor a 0.05 y aquí nos dice está
.001, y lo cual es menor. Entonces sí tenemos ahí una relación. Average of variation explained by the model. Y nos dice de 71.41% of the variation in tamaño cintura CM hombre can be explained by the regression model. ¿Qué nos quiere decir? Que el 71.41% de la variación puede ser explicado por el proceso de la variación. Tenemos el modelo lineal que nos dice que Y es igual a 59.64 más .6259, y nos determina que aquí solamente hay un dato que se sale de la distribución, pero porque es alguien que está por, si nos vamos aquí a la columna a las X, vemos que hay un dato que hace que se salga, y es este. Tenemos alguien que se acerca al 73 y hace que se salga del modelo. Entonces, podemos llegar a concluir, pues, que si a mayor edad aumenta la cintura. Muy bien. Y luego tenemos que sacar. Aquí hay dos formas de sacar el dato. Hay ¿cuál sería el tamaño de un hombre de su edad de 20 años? Tenemos dos modelos. En el Minitab, el asistente nos puede dar aquí. Aquí tengo, detecté aquí está. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a 20, nos dice que 72.162. Yo le estoy poniendo 72.158. ¿Por qué? Porque lo que hice fue lo siguiente. Si yo le pongo 59.64 más 6259 por... ¿y qué edad tiene este hombre? 20. Me da 72.158 menos 72.162. Tengo menos 0.004 decimales de centésimas de diferencia. Eso es lo que hace. Igual, 40, si yo me voy a la edad de 40, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para de 40? Sería 84.676. Si me vengo aquí al Minitab, dijimos que era 40, 84.680. Yo le estoy poniendo 84.676. Sigo teniendo esa diferencia menor. Y para el de 60, 97.198, 194, 194. O sea, tengo, entonces, ese sería el resultado del ejemplo. A continuación, tengo estos resultados, mis gráficas de probabilidad normal, versus el ajuste, un histograma, y tengo el de observación, cómo se comportan. Tengo mi gráfica ajustada, tamaño de cintura 59.64, .6259. Aquí les tengo un valor de 5.58772, una R cuadrada de 71. Todo lo que nos pone en este resumen, en el asistente, ¿dónde estoy? Aquí me lo pone. Ya me pone en una gráfica, me lo pone ya en resumen. ¿Sí? Bueno, vamos a continuando todo esto que está aquí. Me lo pone aquí. Sí, aquí tenemos ya lo que es el resumen, las conclusiones, unos comentarios. Y vamos a continuar dice,
ejercicio, el mismo ejercicio de arriba, pero ahora va a ser, dice, ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad 18, 36 y 54 años. Bueno, vamos a abrir el mini tab. Luego vamos a abrir el mini tab, dije. Para resolver el ejercicio de las niñas o mujeres. A continuación se presenta. Muy bien, aquí ya tengo el ejercicio y tengo 40 datos. Tengo 40 datos. Y vamos a estadística, regresión. Y tenemos el valor en response Y y valor de X. Ok, vamos a poner en Y. Tamaño de cintura. Y en X. En Y, centímetros. Ok. Gráficas. No tenemos 4 en 1. Y vamos a darle OK. Tenemos nuestro resultado, que nos dice que .74, 54.12, .8095. Aquí lo tenemos, el análisis de regresión. Nos dice que la ecuación de regresión es de 54.12 más .08095. Nos dice que tenemos un OAS de 5.84189. Tenemos una R cuadrada de 75.3%, una R cuadrática ajustada de 74.7%, un análisis de la varianza de regresión de f de 1, 39.63.79 de SS en el modelo, y tenemos un valor de f de 116.15 y un valor de p de 0.00. Tenemos nuestras gráficas, nuestra gráfica de probabilidad, nuestra ajustada de versus, un histograma, y tenemos la de regresión y tenemos un dato que se dispara. Tenemos el resumen 5.8, 5.84, 189, y tenemos vamos ahora a resolverlo por el asistente. Regresión simple, y tenemos en la columna Y, dijimos que iba a ser el tamaño de cintura y edad de mujeres, lineal, el alfa del .05, ok, y tenemos nuestro summary report que nos dice fit line plot 54.12 más .8095 de X, y nos dice lo siguiente, dice, is there a relationship between
Y and X. Yes, the relationship between cintura and 100 mujeres en edad is statistically significant because P is less than 0.05. Luego nos dice average of variation explained by the model, and the 75.35% of the variation in cintura in 100 mujeres can be explained by the regression model. Y luego nos dice the correlation. Entonces, this correlation between Y and X, the positive correlation, the R equals 0.87 indicates that when edad mujeres increase in cintura en 100 mujeres, also tends to increase. Nos dice que la correlación positiva del punto 87 indica cuando la edad de mujeres se incrementa, la cintura también tiende a incrementarse. Entonces sí está relacionado el incremento, ¿no? Cuando la edad aumenta, la cintura también aumenta. Sí, tenemos el comentario, dice the feed quotation for the linear model that describes the relation between Y and X is Y equals to 54.12 plus 0.8095x. The model if the first data well, this is the case, the equation can be used to predict cintura number this value of the edad mujeres. Entonces, si hay una relación y luego tenemos que nos pregunta ¿cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de sus 18 años? Pues vamos a hacer el uso de la calculadora para determinar estos. Y nos dice que es 54.12 más 0.8095 por 18. Ay. Si le pongo el punto, tal vez me dé el resultado, ¿verdad? 54.12. ¿Qué pasó? Más punto 8095 por 18. 68.691. Luego 54.12 más punto 8095 por 36, 83.62. Y luego tengo el último que es 54.12 más punto 8095 por, ¿qué edad tiene aquí? 54 por 54, 97.83. Y es como llegamos al final de esta tarea, el resultado. Y es todo. Muchas gracias.